Hey, buenas a todos, mi nombre es José Ángel Chuquichan y hoy día voy a estar analizando tres diferencias un poco claras entre la ideología del aprismo del señor Aya de la Torre y el socialismo de Mariátegui, con algunos ejemplos sencillos para que podamos entender mejor. La primera diferencia, la forma de cambiar el país. Por un lado, tenemos al señor Aya de la Torre, fundador del APRA, o como lo conocemos el aprismo. Él quería cambiar el Perú de una forma pacífica, usando elecciones, partidos políticos y basándose en las leyes electorales del país. Un ejemplo fue, ¿no?, que él fundó el APRA para participar así de las elecciones y luchar desde el Congreso por los derechos de los trabajadores. Como podemos ver, es una forma más pacífica, más política, yo le diría, un poco más formal, porque él habla sobre las leyes y partidos políticos. Por otro lado, tenemos el socialismo de Mariátegui, quien quería un cambio radical, revolucionario, pues él había estudiado la Revolución Rusa, porque según él no creía en las elecciones ni en los gobiernos, porque desde su punto de vista eran dominados por los ricos, que tenían sus hilos, la influencia, así que el gobierno para él, diré, las elecciones de los gobiernos o del gobierno del Perú no eran limpios. Un ejemplo sería, ¿no?, que Mariátegui proponía que los campesinos se organicen y tomen la tierra de los terratenientes para hacer justicia. Estamos hablando de la tierra de los hacendados, que en un futuro sería realidad con la reforma agraria. Vamos a ver una segunda diferencia en esta parte, que sería quiénes liderarían el cambio. Por un lado, el aprismo del señor, el aprismo creía que el cambio lo deberían hacer los obreros, los estudiantes y las clases medias de las ciudades. Un ejemplo de Aya de la Torre fue que el APRA tuvo un apoyo mayor en los barrios urbanos, como La Victoria, donde había muchos trabajadores. Mientras tanto, asimismo, como vamos a ver, el socialismo del señor Mariátegui decía que el cambio debía comenzar desde los campesinos e indígenas. Él enfoca bastante su ideología en los campesinos e indígenas, ¿no?, que en aquellos momentos ellos eran los más explotados y vulnerados en el momento. Un ejemplo sería que Mariátegui hablaba mucho de las comunidades andinas que vivían bajo el abuso de los hacendados, que en un futuro eso terminaría, ¿no?, gracias a nuestro presidente Juan Velasco Alvarado. Pues bueno, hablemos de la tercera diferencia y última, que sería el problema indígena. Mientras que el aprismo, o sea, estamos hablando de que el señor Aya de la Torre pensaba que los indígenas necesitaban educación y trabajo para integrarse a la sociedad. Un ejemplo es que Aya de la Torre propone dar oportunidades a los indígenas, pero sin cambiar el sistema de propiedad de las tierras. Estamos hablando de los hacendados. Mientras tanto, el socialismo, por el lado del socialismo, Mariátegui decía que el verdadero problema no era lo que mencionaba el señor Aya de la Torre, sino que era primero quitando las tierras de los hacendados que por derecho y por historia les pertenecía a los indígenas y a los campesinos, y había que devolvérselas. Un ejemplo para él era acabar con el latifundio. Estamos hablando de las grandes haciendas, que era clave para liderar al indígena de la pobreza. Pues bueno, yo siempre he apoyado esa idea, ¿no? Y pues bueno, se hizo realidad con nuestro presidente Juan Velasco Alvarado. Pues bueno, eso sería todo de las diferencias que hemos podido ver de estos dos grandes personajes que dejaron muchas ideas, que fundaron algunas bases que hoy conocemos como la política en el Perú. Muchas gracias.